¿Te has imaginado qué pasaría si agarras la serie así nos venden el libro del discurso sobre el método de René Descartes y el libro del curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon e hicieras una fusión? Probablemente no, y probablemente no sepas de qué te estoy hablando. Pero anímate porque no tienes que imaginarte nada. Aquí tienes un video que te explica cómo nos vamos a relacionar y que así seas el compa de los datos curiosos de tu grupo. Bueno, empecemos con un breve contexto de las cosas que te mencioné anteriormente. Así nos ven, una serie de Netflix que está basada en hechos reales. Relata la historia de 4 chicos negros, los cuales fueron acusados de haber violado a una chica en Central Park, solamente por estar cerca del lugar de los hechos. El claro ejemplo de estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Fueron mandados a la cárcel siendo apenas unos niños. La policía fue tan incompetente que ni siquiera había pruebas contundentes para creer que ellos eran los culpables. Solamente se enfocaron en querer cerrar rápido este caso y encontrar un culpable a toda costa debido a la fuerte tasa de violaciones que se estaban presentando en esa época. Los manipularon para que aceptaran cosas atroces que no habían hecho y eran inocentes. Pasaron los años y cumplieron su sentencia, pero aún así se vieron excluidos por la sociedad. Y en este punto de la historia es donde se refleja la injusticia, porque acá es donde sale el verdadero culpable de la violación. Y la encargada de este caso, en lugar de aceptar su error, se defiende con el argumento de que claro, faltaba un integrante más en esta violación, cosa que sabemos que no es así. Debido a que el culpable de los hechos aceptó que actuó solo. Es que ni siquiera sintió culpa por arruinar la vida de estos jóvenes. ¿Sabes qué más es una injusticia? La muerte de Wellington. En el libro El curioso incidente del perro a medianoche, Christopher presencia la dolorosa muerte de un perro, llamado Wellington. En el libro no se menciona explícitamente, pero Christopher posee el trastorno del espectro autista, causando que tenga un pensamiento muy lógico, haga constante uso de las matemáticas y sea muy literal a la hora de ver al mundo. La forma tan peculiar en que se narra el libro produce cierto enganche en el lector, mostrando cómo piensa y cómo siente alguien con la condición de Christopher. Chris y Descartes coinciden en la forma en la cual ven el mundo. En el libro El discurso sobre el método, René está en constante búsqueda de la verdad, así como Chris se obsesiona para descubrir al culpable de la muerte de Wellington. Pero no lo hace con solo curiosidad o con morbo, sino porque ese suceso daña el orden lógico de su mundo. René se enfoca en presentar ideas y reflexiones acerca de la búsqueda de la verdad, guiando su filosofía en evitar especulaciones y los razonamientos infundados. Busca fundamentos sólidos para hallar la razón, usando la duda para alcanzar la certeza. Chris no hace acusaciones al azar, hace su investigación por medio del a priori, y hace relaciones lógicas para llegar al fin de este misterio. Fue tan audaz que no solo descubrió que su padre fue el asesino de Wellington, sino que descubrió que su madre verdaderamente no estaba muerta. ¿Recuerdas que mencioné la serie de Netflix al principio del video? Dirás, ¿pero qué relación tiene esta serie con la muerte de un perro? Pero fíjate que el padre de Chris mata a Wellington en un acto de impulsividad. Se puede ver como una forma de venganza hacia la señora Cheers, dueña de Wellington, porque se sabía que la muerte de su mascota iba a ser un golpe bajo para ella. Lo más triste es que el pobre Wellington era el ser que menos culpa tenía. Obviamente no es una injusticia tan grande como el caso de los 5 de Central Park, pero también es una injusticia evidente. Para traer el caso del que te hablo a un contexto más colombiano, te voy a explicar los falsos positivos. 6.400 jóvenes fueron asesinados sin fundamentos. Aún hay personas que creen que todo esto es un mito, aún habiendo pruebas. Aún así los altos mandos acepten su culpabilidad. Lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Yo di la orden. Yo di la orden. Estas personas no tienen lógica, no tienen razón, no tienen pensamiento y si lo tienen no lo usan. Descartes estaría muy decepcionado si existiera actualmente porque son personas que no piensan y tachan a las víctimas como guerrilleros, viéndose que incluso desaparecían de la noche a la mañana y cuando aparecían muertos ya eran jefes de estos grupos organizados. Incluso tratan de minimizarlo, dijeron que no fueron 6.400 sino fueron menos muertos.
Ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca en Ubérrimo. Sí, Y aún así, siendo menos, siendo una sola muerte, es motivo de escándalo, porque es una vida, y vida de jóvenes que fueron arrebatadas sin razón, solamente por un bien y un beneficio de cierto grupo y cierta minoría. vergüenza debería estar. En la cárcel tiene que estar uno como usted. Pero bueno, espero que hayas entendido lo que te quise explicar y quieras reflexionar acerca de estos casos. Y espero que hayas entendido la relación que les quise dar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Besitos. Amigos que ahora son guerrillos porque usted lo ha dicho. Falso, pero positivo, mundo conflictivo, nunca... Esto sucedió en Colombia, para que las madres por fin encuentren justicia, perdón y sobre todo la verdad.